Bueno, retomando lo que vimos el día de ayer, doctores, eh, el último apartado que marca el programa con respecto al, a la unidad 1 pues, corresponde a retroalimentación, a los mecanismos de autocontrol que tiene el sistema endocrino para regular la secreción hormonal. Entonces, ya habíamos hablado al respecto con, nuevamente siguiendo la pauta de lo que es, en este caso, el esquema general del sistema endocrino, vamos a retomarlo un poco. Entonces, ya habíamos hablado de los conceptos de glándula endocrina, de hormona, de órgano blanco, ¿sí? Glándula endocrina, ya dijimos que el concepto, definición y características de una glándula endocrina. Ya dijimos que estas glándulas endocrinas liberan a nuestros primeros mensajeros, que son las hormonas, las cuales, bueno, una de sus características es que requieren de estímulos para su liberación. Entonces, en este caso, el estímulo es representado por la persona que está tirando la cuerda de lo que es el arco, ¿no? En este caso, la hormona, una vez liberada, viaja hacia los sitios blancos, a los sitios llanas, dependiendo de lo distante o de lo cercano que esté el órgano blanco, de ahí que hablamos de tipos de comunicación celular. En este caso, la hormona, los sitios, hablando particularmente del sistema endocrino, si bien hablamos de diferentes tipos de comunicación, lo común que comentábamos es que las hormonas viajan principalmente por la sangre, por la linfa, por el espacio intersticial, y estas hormonas, finalmente, independientemente que estén cercanos o lejanos sitios blancos, tienen que llegar a este punto, ¿no? A este lugar al que le llamamos órgano blanco, ¿vale? Que puede ser una célula, puede ser un tejido, puede ser un órgano completo, y el sitio en donde van a llegar, el punto específico donde van a ser captadas las hormonas, pues van a ser los sitios receptores, ¿no? Los receptores ya sea localizados en la membrana o los receptores en este caso localizados dentro de la célula, y una vez que el mensajero, el primer mensajero que es la hormona, se acopla al receptor, en este caso se va a desencadenar una serie de reacciones químicas a las que nosotros en forma común le llamamos mecanismo de acción hormonal. Y una vez que se lleva a cabo este mecanismo de acción hormonal, ya sea a través de receptores de membrana y de segundos mensajeros o a través de receptores intracelulares, dependiendo de la naturaleza química de la hormona, pues se va a desencadenar lo que conocemos como la respuesta hormonal, ¿no? El efecto fisiológico o la acción fisiológica de la hormona, ¿no? Entonces, esta respuesta hormonal en este sitio sectoral que le llamamos órgano diana, órgano blanco, ¿vale? Aquí es donde la hormona va a generar su respuesta. Y esta respuesta hormonal va a enviarle señales a la... Esta respuesta hormonal va a enviarle señales a las células diana, ¿vale? Perdón, esta respuesta hormonal va a enviarle señales a la glándula inicial. ¿Para qué? Para que en un momento dado se deje de producir o se disminuya, mejor dicho, la producción de hormona, o inclusive esta respuesta refuerce al estímulo, a la glándula inicial y al estímulo que indujo la liberación de la hormona. Entonces, dependiendo de que si la respuesta refuerza disminuyendo a la producción de hormonas, eso le vamos a conocer como retroalimentación negativa, o si en un momento dado se refuerza y se estimula mayor cantidad de hormona, a eso le conocemos como retroalimentación positiva. Entonces, aquí vemos nuevamente el esquema de ayer, donde vimos a la glándula en general, ¿vale? A la hormona, al órgano blanco, que es el sitio donde llega la hormona en un sitio receptor específico para llevar a cabo un efecto, y el efecto, la respuesta hormonal, si retroalimenta, si esta respuesta le envía señales a la glándula que liberó este mensajero, le envía señales para disminuir la producción, a esto le vamos a conocer como retroalimentación negativa. Y si el efecto lo que hace es
estimular, ¿no? Estimular a la glándula inicial que produjo la hormona, que liberó la hormona. A esto es lo que nosotros lo vamos a conocer como la retroalimentación positiva. Ayer poníamos un ejemplo de retroalimentación negativa con las células beta y la insulina, y poníamos un ejemplo de retroalimentación positiva, en este caso con respecto a la hormona antidiurética. Entonces, prácticamente las hormonas que, que se liberan que se liberan en la neurohipófisis, ojo, hormonas que se liberan en la neurohipófisis, como las que vamos a poner ahorita en pantalla, las que vimos en el tipo de comunicación neuroendocrina, aquí está. Entonces, que se liberan, estas hormonas que se liberan, o este sitio que nosotros estamos viendo aquí, ¿vale? Este, precisamente son las neuronas del hipotálamo, de los núcleos supraóptico y paraventricular, que liberan en este caso hormona antidiurética o vasopresina, y también la hormona oxitocina. Pero fíjense muy bien, ayer poníamos como ejemplo de retroalimentación positiva el ejemplo de la hormona antidiurética, en los cuales estas hormonas son sintetizadas en el hipotálamo. Estas son liberadas, ¿no? Viajan por estos axones, estas neuronas desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, ¿vale? O lóbulo posterior de la hipófisis, también llamado. Aquí se liberan en los capilares de la hipófisis posterior esta hormona antidiurética, y esta viaja a su sitio blanco, en este caso, pues el riñón, el vaso sanguíneo. Entonces, para fines de, de hormona antidiurética, para fines, en este caso, de favorecer la reabsorción de agua eh, por parte del riñón, en este caso la hormona antidiurética tiene que viajar a una gran distancia, ¿no? Por vía neuroendocrina. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ese sitio blanco, ¿vale? Para que se puedan, en este caso, estimular los canales específicos del, para que se puedan liberar los canales, sintetizar los canales específicos para que se pueda permeabilizar ese riñón para el paso de agua al plasma y poder recuperar volumen. Y ayer poníamos como ejemplo, ¿no? Que si yo estoy deshidratado en un momento dado, que si yo en un momento dado estoy haciendo ejercicio y no me y estoy perdiendo líquidos por medio del sudor, pues yo estoy en este caso disminuyendo mi volumen circulante. Y acuérdense que la sangre, algo característico es que contiene agua, ¿sale? Es un medio acuoso. Entonces, si yo estoy perdiendo líquidos por medio del sudor, mi volumen circulante va a disminuir, y esto va a implicar que también la osmolaridad en el plasma aumente. Y esos cambios que ocurren en el plasma, y ese incremento de la osmolaridad en el plasma, es decir, la cantidad de solutos que hay en, en el torrente sanguíneo, va a estimular a la hormona antidiurética. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado yo pueda retener agua, y esto ayude a que se equilibre la osmolaridad en el plasma, ¿vale? La osmolaridad plasmática, que tiene unas cifras, ¿no? Aproximadamente unos 290, 300 miliosmoles, es lo que fisiológicamente debemos de tener de osmolaridad. Si hay una disminución en el volumen y esto conlleva un incremento en la osmolaridad, ¿vale? El cuerpo es altamente sensible, hay osmoreceptores a nivel hipotalámico que detectan los cambios de osmolaridad en forma muy, muy precisa, ¿no? El cuerpo es muy sensible con que se incrementen 2 miliosmoles, 3 miliosmoles, en este caso en el plasma, por pérdida de volumen, pues se va a empezar a estimular la liberación de hormona antidiurética. Y así como pusimos el ejemplo de deshidratación, podríamos decir qué otras causas de deshidratación podemos encontrar, ya no tanto fisiológicas, sino más bien a lo mejor unas cuestiones patológicas, por ejemplo, una diarrea. Podemos encontrarnos ante una situación de un paciente con una hemorragia. Bueno, todas estas causas de pérdida de volumen, de pérdida de sangre, implica pérdida de volumen,
y esto va a favorecer a que la hormona antidiurética se vaya a liberar. Cuando la hormona antidiurética hace su efecto, ojo muchachos, ojo, la hormona antidiurética tiene como efecto permeabilizar las células del túbulo colector del riñón, ¿no? De nuestra nefrona, para que se pueda pasar, para que podamos pasar agua hacia el torrente sanguíneo y esto con el objetivo de recuperar volumen. Pero si mi paciente sigue sangrando, si mi paciente sigue con diarrea, o yo en un momento dado sigo haciendo ejercicio y no me rehidrato con electrolitos, con algún suero fisiológico, con algo que me ayude a retener volumen, voy a seguir estando deshidratado. Entonces, la hormona antidiurética lo que va a hacer es que ya una vez realizado el efecto, va a enviarle señales al hipotálamo. ¿Para qué? Para que en caso de que siga habiendo pérdida de volumen, siga liberándose aún más cantidad de hormona antidiurética. Hasta que yo recupero el volumen o la osmolaridad en el plasma, yo en ese momento dejo de producir hormona antidiurética, ya sea que la misma hormona antidiurética haya hecho el trabajo, o ya sea que yo como médico, como persona, me haya rehidratado si estoy haciendo ejercicio, o yo haya restaurado ese estado de hidratación tras una diarrea, tras una gastroenteritis infecciosa, por ejemplo, o un sangrado que yo ya haya detenido la hemorragia haciendo hemostasia, ¿no? Reparando el vaso que está sangrando, ¿no? Reparando la herida, qué sé yo. Pues en ese momento, ya al recuperarse volumen, la hormona antidiurética se deja de producir. Este es un ejemplo clásico de retroalimentación negativa, de positiva, perdón, pero no es el único. También tenemos como ejemplo a la oxitocina, que igualmente, como la hormona antidiurética, es una hormona, es un nonapéptido, es una hormona de 9 aminoácidos que va a liberarse que va a liberarse. Doctora, ¿me puede apoyar para ingresar alumnos? Sí, doctor, los estoy ingresando. Ah, gracias. Este, es una hormona, la oxitocina es una hormona que se libera igualmente en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, ¿vale? Junto con la antidiurética. Son péptidos de 9 aminoácidos. Y bueno, la oxitocina se va a liberar igualmente en la neurohipófisis, aquí en las redes capilares, para viajar a sus sitios diana, a sus sitios blanco. En este caso, el órgano blanco predilecto de la oxitocina no es el único, ¿vale? Pero desde los más conocidos es el útero. Entonces, en el caso del trabajo de parto, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? En el trabajo de parto, el útero crece en tamaño, ¿sí? Por la cuestión de la gestación, para alojar el producto. Ya cuando se llega a la semana 38 de gestación, ya cuando se llega al término del embarazo, lo que ocurre es que el útero empieza a desencadenar una serie de contracciones musculares, ¿vale? Acuérdense que el útero tiene dentro de sus estratos el músculo, el miometrio. Entonces este músculo, esta capa de músculo liso empieza a contraerse, pero en este caso, el estímulo que va a desencadenar las contracciones uterinas es precisamente el estímulo mecánico del producto que ya está a término, que ya va a dar a luz. Entonces, ese estímulo mecánico envía señales al hipotálamo para que la oxitocina sea sintetizada, sea liberada aquí en el lóbulo posterior de la hipófisis, y de ahí sea enviada a distancia hacia el útero. ¿Para qué? Para generar una contracción. Entonces genera inicialmente una contracción débil, pero una vez que se lleva a cabo la contracción, como todavía está ahí el producto, ¿no? Alojado, que ya está a punto de nacer, pero no puede salir aún, sino que se tiene que formar un canal de parto. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se lleva a cabo esta acción hormonal, se envían señales al hipotálamo. ¿Para qué? Para reforzar aún más la producción de hormona de oxitocina. ¿Para qué? Para que sea enviada más cantidad de oxitocina y pueda reforzarse esa contracción. Entonces, la siguiente contracción, se va a liberar mayor cantidad de oxitocina y esto va a implicar una mayor contracción uterina, ¿no? Entonces, la segunda contracción va a ser más potente que la primera.
pero aún no se logra el objetivo de dar a luz. En este caso, el producto sigue dentro del útero. Entonces, que se libere hormona oxitocina y que se lleve a cabo una contracción cada vez más potente, esto va a favorecer de que se borre, que haya un borramiento y una dilatación para formar el canal de parto, ¿no? Entonces hay un borramiento inicial, hay una del canal vaginal, hay una dilatación del cuello uterino y este borramiento y dilatación que surgen progresivamente conforme se va contrayendo el útero y conforme la oxitocina va haciendo su efecto, van a generar el canal de parto para que puedan hacer el producto. Una vez, ¿no? Una vez que ocurre esto, que se presenta este borramiento y dilatación completa, este canal de parto va a permitir el paso del producto, ¿vale? El paso del bebé. Entonces, ya una vez que se completa este periodo de borramiento y dilatación, pues el bebé desciende, las contracciones ya más potentes, en este caso mediadas por la oxitocina, permiten el periodo expulsivo de parto. ¿Para qué? Para que el producto pueda finalmente nacer, ¿no? El producto, el bebé nace, ¿vale? Ya sale del útero, ¿no? De la mamá. Este, una vez que da luz, por supuesto se corta el cordón umbilical, se atiende por medio del pediatra, y ya una vez que nació el producto, viene el siguiente periodo, donde hay que eh, el útero desaloja la placenta, pero además para obliterar esos vasos sanguíneos para que se puedan colapsar y no esté sangrando ese útero gestante y pueda recuperar también su tamaño al de una mujer fértil, lo que tiene que hacer la oxitocina es ahora contraerse, pero para reducir, en este caso, el tamaño del útero, y a esto es a lo que nosotros le conocemos como el periodo del puerperio. Bueno, en el puerperio, para que involucione ese útero posgestante, vamos a llamarlo de esta forma, y para que pueda recuperar, si no completamente su tamaño original antes del parto, sino que pues llega a un tamaño fisiológicamente óptimo para volver a, para que se vuelva en este caso fértil en una siguiente ocasión, pues se tiene que reducir de tamaño y esto quien lo logra hacer es la oxitocina. Entonces, una vez que la oxitocina nuevamente es liberada, genera contracción uterina para reducir el tamaño del útero, pero el útero no reduce solamente con una sola contracción, sino que se tienen que llevar a cabo una serie de contracciones desde las más débiles hasta las más potentes para que se pueda involucionar ese útero y pueda la mujer tener el tamaño suficiente para volver a ser fértil. Y esto también va a ayudar a que los vasos sanguíneos que se dilataron o que se formaron durante el embarazo, estos se colapsen y por lo tanto el útero también deje de sangrar. Si esto no ocurriera, muchachos, eso es importante, clínicamente si esto no ocurriera, pues lo que podría pasar es que la mamá, ¿no? La paciente podría padecer de una cuestión muy grave, que es una hemorragia postparto. Entonces, por esa razón, la oxitocina tiene que hacer su trabajo. ¿De qué forma lo hace? Pues a través de retroalimentación positiva. Y ya como un último ejemplo, hablando precisamente del parto y del embarazo y todo este asunto, y como parte de este periodo ya posgestante viene lo que es el periodo de lactancia, pues vamos a hablar de una hormona llamada prolactina. La prolactina es muy interesante porque esta hormona, en este caso, bueno, hay varios factores que favorecen la liberación de prolactina, pero bueno, en términos generales, la prolactina es liberada, es sintetizada y liberada en unas células del lóbulo anterior de la hipófisis, ¿vale? En lo que es conocida como las células lactotropas de la par distal y de la adenohipófisis, ¿no? O hipófisis anterior. Bueno, la prolactina, que dicho sea de paso es una hormona prima hermana de la hormona de crecimiento, tiene múltiples funciones, pero la más conocida es la producción de leche. En el periodo de la lactancia, muchachos, este,
En el periodo de lactancia, la prolactina va a tener el objetivo de liberar, de llevar a cabo la galactogénesis, es decir, la producción de leche materna en la glándula mamaria, y de igual forma va a tener varios estímulos para su liberación, que algunos son químicos, otros son inclusive farmacológicos, otros son fisiológicos, ¿no? El ejercicio, algunas partes en el periodo de sueño, ¿no? Tiene una secreción en cierta forma pulsátil, pero también uno de los estímulos más importantes de la prolactina es el estímulo mecánico que se genera por la succión del pezón, ¿vale? El estímulo mecánico, el estímulo táctil del pezón, precisamente cuando el bebé eh, pone en contacto sus labios con el pezón de la glándula mamaria, ese es un estímulo para que se libere la prolactina. Entonces, en el momento que inicia la lactancia por parte del producto, se va a llevar a cabo una mayor cantidad de liberación de prolactina. Claro que esta prolactina aumenta progresivamente durante el embarazo, pero en el caso del periodo de lactancia existe una mayor cantidad, una mayor concentración de prolactina que, por ejemplo, cuando inició el embarazo, por supuesto, ¿no? Entonces, este aumento es gradual, prepara las glándulas mamarias para el periodo de lactancia posterior al embarazo, y cuando se presenta la lactancia, hay una mayor cantidad de liberación de prolactina por ese estímulo del pezón. Cada vez que el niño succiona y toma leche, hay una liberación de prolactina, pero ojo, se libera prolactina, llega a la glándula mamaria, estimula la galactogénesis, ¿no? Para producir leche. Pero si el niño sigue succionando, necesita más leche, implica esto que se libere mayor cantidad de prolactina, y esto implica mayor producción de leche. ¿En qué momento se va a dejar de producir prolactina en ese punto exacto? Pues cuando se quite este estímulo táctil, cuando deje el niño de tomar leche, en ese momento se frena, bueno, no se frena completamente, pero sí disminuye la producción de prolactina, porque ya no hay un estímulo que lo esté reforzando, ¿no? Entonces, ese sería un último ejemplo o otro ejemplo adicional de lo que hablamos de retroalimentación negativa, ¿vale? Y bueno, en el caso de retroalimentación positiva, perdón, estos ejemplos que hablábamos, muchachos, perdón, son de retroalimentación positiva, ¿vale? Recuerden, retroalimentación positiva es cuando la respuesta hormonal refuerza al, a la glándula inicial que produjo el estímulo, perdón, que produjo el mensajero, para liberar mayor cantidad de hormonas. Ahora, para hablar de retroalimentación negativa, pues ya hablábamos de varios ejemplos. Eh, en este caso, el ejemplo clásico es el de todas las hormonas, ¿no? Prácticamente las hormonas se guían por este tipo de retroalimentación negativa. Por ejemplo, o mencionábamos, por ejemplo, al páncreas, ¿no? A las células beta del páncreas. Y otros ejemplos así clásicos para hablar de retroalimentación negativa es la forma en cómo los ejes hipotálamo hipófisis se regulan, se controlan, ¿no? Por ejemplo, hay un eje hipotálamo hipófisis tiroides, un eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, un eje hipotálamo hipófisis gónadas, un eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento, bueno, un eje hipotálamo hipófisis prolactina. Por acá del lado izquierdo vemos a la hormona oxitocina y a la antidiurética de la neurohipófisis, que bueno, estos, si bien también tienen retroalimentación negativa, bueno, hay ocasiones en las cuales se regulan más bien por retroalimentación positiva, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, en el caso de los ejes hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, el que ustedes me digan, bueno, reforzando un poquito esto sobre retroalimentación, es importante comentar que hay glándulas endocrinas y hay hormonas que se guían por ejes, ¿vale? Por ejes como lo que estamos viendo en este ejemplo. No son los únicos ejes que se forman en el sistema endocrino, pero finalmente son, digamos, los ejemplos clásicos, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, en el caso de retroalimentación negativa,
que es el que es usado prácticamente por todo el sistema endocrino, o es el que mayormente ocupa el sistema endocrino, la respuesta hormonal va a reducir la producción de hormona en la glándula inicial, en la glándula endocrina inicial. Decíamos, un ejemplo, pues son los ejes hipotálamo hipófisis, como el eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Podríamos mencionar al eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, ¿no? Por decir. Bueno, vamos a poner como ejemplo a este eje, ¿no? Entonces, el hipotálamo, por ejemplo, produce una hormona llamada TRH, ¿sí? Una hormona llamada hormona liberadora de tirotropina, la cual viaja desde el hipotálamo hacia la hipófisis anterior, hacia las células tirotropas de la pars distalis de la hipófisis anterior, para producir una hormona llamada TSH, llamada tirotropina u hormona estimulante de tiroides. Esta hormona viaja de la hipófisis anterior hacia el torrente sanguíneo, hacia una red capilar que se encuentra en esa hipófisis anterior, para viajar hacia dónde? Viajar hacia la glándula tiroides, y para que el objetivo sea que esta TSH libere T3 y T4. Entonces nuestra glándula tiroides contiene está formada histológicamente, esto ya lo vamos a ver en su momento, está formada por unos folículos llamados folículos tiroideos, que son como unas esferitas, ¿no? Que tienen células a su alrededor, que tienen dentro de esta esferita, tienen dentro una sustancia gelatinosa que se llama coloide. Bueno, todo esto en su momento lo veremos en histología, pero bueno, el objetivo aquí es que los folículos tienen células, las cuales van a ser estimuladas por esta TSH para liberar T3 y T4. Y bueno, la T3 y T4, por supuesto, liberadas en la glándula tiroides, las hormonas tiroides, van a tener efectos en todo el organismo, van a tener efectos muy interesantes sobre la regulación de la temperatura, sobre la regulación de los procesos de metabolismo celular, el movimiento tisular. Bueno, tienen un montón de efectos fisiológicos en todo el organismo, efectos cardiovasculares sobre la regulación de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción, de la tensión arterial, del metabolismo del colesterol, bueno, en fin, ¿no? Se meten con todos los aparatos y sistemas que ustedes conozcan, ¿no? Inclusive las hormonas tiroideas en la infancia son importantísimas para el crecimiento y desarrollo del, del ser humano, del ser vivo, sobre todo a nivel neurológico, ¿sale? A nivel neuronal, permiten un adecuado desarrollo del sistema nervioso. Bueno, las hormonas tiroideas, si bien es cierto, tienen efectos en todo el organismo, la forma en cómo se regula este eje hipotálamo hipófisis, muchachos, es precisamente por retroalimentación negativa. Entonces, uno de los órganos blancos de las hormonas tiroideas precisamente va a ser la hipófisis, donde se produjo la TSH, y el hipotálamo, donde se produjo la TRH. ¿Qué es lo que va a hacer la T3 y T4? Pues va a enviarle señales a estos sitios. ¿Para qué? Para que reduzcan o para que controlen en este caso la producción de TRH y TSH, para que entonces la concentración de hormonas de estas tres hormonas se mantenga en concentraciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, este es el clásico ejemplo de retroalimentación negativa que nosotros vemos en el programa. No es el único, insisto, la gran mayoría de las hormonas se guían por retroalimentación negativa. Entonces, T3 y T4, una vez que logró sus efectos en todo el organismo, parte de esos efectos es regular la producción de TSH a nivel hipofisiario, y de paso a nivel hipotalámico también se regula la producción de TRH. ¿Vale? Entonces, así como mencionamos un eje hipotálamo hipófisis tiroides, pues podríamos mencionar un eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, un nogonadal, entre otros, ¿no? ¿Y cuál va a ser, o cómo va a ser la forma de regulación? Pues precisamente va a ser la misma, va a ser por retroalimentación negativa. Ahora bien, aquí aprovechando la imagen, pues nosotros hablamos si hablamos del eje hipotálamo hipófisis tiroides en particular, o de los ejes hipotálamo hipófisis, pues vamos a encontrar que existen ejes regulación negativa de asa corta, de asa larga, de asa ultracorta. Esto se refiere básicamente, este, esto se refiere básicamente a la regulación que se lleva a cabo dependiendo de la distancia que se recorra. En este caso, si la T3 y la T4
regula la producción de TRH hipotalámico, pues le llamamos regulación de asa larga, le llamamos de asa corta cuando T3 y T4 regula la producción de TSH en la hipófisis, y de asa ultracorta cuando la propia hipófisis regula la producción de TRH a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces a esto le llamamos de asa larga, de asa corta cuando va de tiroides a hipófisis, y cuando va de hipófisis a hipotálamo, esta regulación negativa, esta retroalimentación negativa le llamamos de asa ultracorta. Ahora bien, poniendo, o en este caso, fisiológicamente este hipotálamo hipófisis se tiene que regular por retroalimentación negativa para mantener concentraciones de hormonas fisiológica en concentración normal, en concentración fisiológica. Sin embargo, estos ejes o el sistema endocrino no está exento de que se pueda alterar, puede haber alteraciones en estos sistemas. Entonces, nosotros vamos a llamar para fines de interpretar un estudio de laboratorio, en este caso un perfil tiroideo, por ejemplo, un perfil hormonal de estos ejes, pues nosotros vamos a denominar a la glándula, en este caso tiroides, como glándula primaria. Si esta fuera las suprarrenales y este fuera el cortisol, pues las suprarrenales en este caso serían las glándulas primarias. Y las glándulas que están a nivel central, a nivel hipotálamo hipofisiario, en el caso de la hipófisis le vamos a conocer como glándula secundaria, y al hipotálamo le vamos a conocer como glándula terciaria. ¿Esto por qué lo vamos a mencionar, muchachos? Porque cuando veamos perfiles hormonales, pues vamos a ver que en el caso de que exista exceso o déficit en la producción de hormonas, tenemos que definir si el origen del problema está a nivel de la glándula tiroides, o bueno, de la glándula que está produciendo estas hormonas, a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico, ¿vale? Entonces, puede existir alguna alteración, ya sea exceso o deficiencia, en cualquiera de estos tres niveles. Entonces, si el problema se origina aquí en la glándula inicial, en la glándula, digamos, que produce la hormona involucrada, que es la T3 y T4, le vamos a conocer como un problema de origen primario. Entonces, a esta glándula le vamos a conocer como glándula primaria, a la hipófisis glándula secundaria y al hipotálamo glándula terciaria, para definir si el problema es primario, exceso primario o déficit primario, secundario o terciario. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de este caso particular, vamos a hablar de cuando hay exceso, se llama hipertiroidismo. Cuando hay exceso en la producción de hormonas tiroideas, por ejemplo, vamos a definirlo como hipertiroidismo, y si hay exceso, si hay déficit, le vamos a conocer como hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, los hiper o hipotiroidismos los vamos a clasificar de acuerdo al sitio donde esté el problema, en primarios, secundarios o terciarios. Si el problema es de origen primario, que es lo más frecuente, ¿vale? Si el problema es a nivel de la glándula tiroides, lo que ocasiona exceso o déficit de producción de T3 y T4, le vamos a conocer como un problema de hipertiroidismo o hipotiroidismo primario. Sin embargo, si el problema viene a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico, a esto le vamos a conocer como hiper o hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo de origen terciario, muchachos, ¿vale? Entonces, insisto, si habláramos de glándulas suprarrenales, pues aquí hablaríamos de exceso o déficit de cortisol. Entonces, igualmente lo podemos clasificar como hipercortisolismo, hipocortisolismo, ya sea de origen primario, si el problema está en las suprarrenales, secundario si el problema está en la hipófisis, y terciario si estuviera a nivel hipotalámico, ¿no? Igualmente la interpretación de este perfil hormonal sería prácticamente similar al que vamos a estudiar en este momento. Fíjense muy bien, muchachos, qué interesante. Si yo, por ejemplo, tengo un exceso de T3 y T4, ¿sí? Si yo en esta glándula tiroides tengo un problema en el cual se sobreestimule la producción de T3 y T4, hormonas tiroideas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este exceso va a, si bien es cierto que fisiológicamente tiene la propiedad de regular la producción de estas dos hormonas, cuando hay exceso lo que va a ocurrir es que va prácticamente a suprimir la producción de TSH y TRH.
¿Por qué? Porque está sobreestimulando, está más que sobreestimulando, está sobreinhibiendo al eje hipotálamo hipófisis. Entonces yo aquí voy a tener un exceso de hormonas tiroideas, pero este exceso me va a originar que se suprima la producción de TSH y de TRH, prácticamente se va a bloquear la producción de estas dos hormonas. Por el contrario, si tuviera un problema en el cual esta glándula tiroides por alguna razón dejara de producir hormonas tiroideas, ¿vale? Que hubiera algún daño, o por ejemplo, de tipo autoinmune, ¿no? Generalmente los problemas de tiroideos primarios, ya sea por exceso, ¿no? Hipertiroidismo o por déficit, prácticamente la mayoría de los casos es por un problema autoinmune. ¿Sale? Entonces, hay anticuerpos que pueden sobreestimular la producción de hormonas tiroideas y ocasionar hipertiroidismo primario, ¿no? Que es en términos muy generales, la fisiopatología de lo que vamos a ver como enfermedad de Graves. Y si habláramos, por el contrario, de una deficiencia, de un hipotiroidismo primario, la mayoría de los casos es por un problema autoinmune, ¿no? Donde hay anticuerpos que van a lesionar a los folículos tiroideos, ya sea células productoras de T3 y T4, y esto va a originar que se disminuya la producción de estas dos hormonas, T3 y T4. ¿Vale? Este es en términos generales lo que ocurre en la enfermedad de Hashimoto, que es la principal causa de hipotiroidismo primario. Pero ¿qué va a pasar si yo dejo de producir T3 y T4? Pues ya no voy a retroalimentar a mis ejes, ya no voy a llevar a cabo retroalimentación de asa larga, de asa corta, de asa ultracorta. Entonces, al no retroalimentar a los ejes, muchachos, yo voy a tener un déficit de T3 y T4, pero ¿qué va a pasar con TSH y con TRH? La producción va a aumentar porque como no hay una forma de retroalimentar al eje, yo no estoy aquí, tanto el hipotálamo como la hipófisis no están recibiendo esa señal de que ya hay producción hormonal, ya hay efectos de las propias hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué va a decir hipotálamo hipófisis? Pues vamos a producir más porque aquí esta glándula no está recibiendo suficiente estímulo para liberarse, ¿no? Entonces, no, como yo no estoy detectando efecto de la hormona, no estoy recibiendo señales, pues yo lo que hago es producirme de más. Entonces, lo que va a ocurrir es que tanto la TRH y la TSH se van a sobreestimular, va a haber una sobreproducción de estas dos hormonas, pero pues, independientemente de que se produzcan, si TSH llega a la glándula tiroides, pero la glándula tiroides está dañada o no hay forma de que se produzcan hormonas tiroideas, pues no va a haber forma de que esta glándula reaccione y por lo tanto TSH pues va a seguir recibiendo la señal de que no hay hormona, que no hay producción de hormona, va a seguirse estimulando y entonces todo este eje se va a descontrolar. Entonces, fíjense muy bien, cuando hablamos de perfiles hormonales siempre hay que entender cuál es la hormona involucrada de este eje, ¿no? Si hablamos del eje hipotálamo hipófisis tiroides, para definir si es hipertiroidismo o hipotiroidismo, siempre nos tenemos que fijar en esta hormona, en T3 y en T4, ¿vale? Esta es la que nos va a definir si hay exceso o déficit de hormonas en y el descontrol principal en este eje hipotálamo hipófisis, ¿vale? La glándula primaria productora de estas hormonas va a ser la que nos dé el nombre de exceso, hipertiroidismo o deficiencia hipotiroidismo. Ahora, para clasificarlo en primario, secundario o terciario, tenemos que fijarnos en el resto del perfil hormonal. Si, si hay exceso o déficit de alguna de estas hormonas, yo con esto con mayor facilidad lo puedo clasificar en secundario, en primario, secundario o terciario. Si hablamos, por ejemplo, de un problema primario, de un hipertiroidismo primario, pues yo voy a tener hipertiroidismo, significa exceso en la producción de T3 y T4, y si yo lo quiero clasificar de tipo primario, ¿qué significa? Pues eso significa que voy a tener un exceso en la producción de T3 y T4, pero esto va a implicar una supresión del resto de las hormonas del eje. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener TRH y TSH bajo en mi perfil hormonal, ¿sale? Es decir, va a ser inversamente proporcional, la producción de T3 y T4 va a ser inversamente proporcional a la producción de TRH y TSH. Y si habláramos de un hipotiroidismo primario, en este caso una deficiencia en la producción de estas hormonas tiroideas, lo que va a ocurrir en este caso es que esta deficiencia
no va a ayudar a que se retroalimente el eje y esto va a originar exceso en la producción de estas dos hormonas. Entonces, igualmente, ¿no? La deficiencia de T3 y T4 va a originar una producción excesiva inversamente proporcional a la deficiencia de T3 y T4, es decir, voy a tener a TRH y TSH incrementados. ¿Qué va a pasar si en un momento dado el problema no fuera de origen primario, sino que fuera de origen secundario? Que puede ocurrir en muchas más raras ocasiones, el problema es de origen terciario. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora en lugar de tener un problema en la glándula tiroides tuviera un problema aquí a nivel hipofisiario, que tuviera, por ejemplo, un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario que originara un exceso en la producción de TSH y esto en la producción de T3 y T4? ¿Cómo se va a encontrar el perfil hormonal? Bueno, pues la TSH, muchachos, va a estar incrementada. Esto va a originar una sobreestimulación de producción de T3 y T4 y esto va a originar exceso de esta hormona, de estas hormonas. Va a originar un hipertiroidismo, pero a expensas del exceso en la producción de TSH. T3 y T4 va a viajar a todos los órganos, va a generar sus efectos, pero en exceso obviamente va a generar sintomatología y de paso, ¿qué va a ocurrir? Teóricamente tendríamos que retroalimentar negativamente al eje, pero aquí, como existe un tumor a nivel hipofisiario que está sobreestimulando o sobreproduciendo a la hormona TSH, no va a haber forma de retroalimentar porque hay algo que está originando un exceso en la producción de TSH. Sin embargo, en el caso de la TRH, como aquí no hay ningún problema, pues esta es la que se va a ver suprimida. Por lo tanto, ¿cómo vamos a encontrar al eje alterado en un problema secundario? Si hay exceso, T3 y T4 estarían elevados a expensas de TSH, que esta también estaría elevada, y la que estaría en este caso suprimida sería la TRH. ¿Qué pasaría si ahora en lugar de exceso hubiera deficiencia por un problema aquí a nivel hipofisiario? Por ejemplo, que hubiera alguna pérdida de células tirotropas, pues esta TSH ya no se produciría y esto ya no origina que esta hormona estimule a la glándula tiroides para producir T3 y T4. Recordemos, esta hormona se llama así porque significa hormona estimulante de tiroides, ¿no? Tirotropina, hormona estimulante de tiroides. Entonces, esta hormona ya no se estaría produciendo en la cantidad suficiente. ¿Para qué? Para producir T3 y T4, y esto origina que T3 y T4 al dejar de producirse o al producirse en menor cantidad, originen baja concentración de esta hormona y por lo tanto originen hipotiroidismo, pero ahora a expensas de una baja producción de TSH. Ahora nosotros le conoceríamos como hipotiroidismo secundario, ¿vale? Entonces, el perfil hormonal, ¿cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar alterado en donde voy a ver a T3 y T4 bajas, TSH baja, pero aquí, ojo muchachos, a nivel hipotalámico no hay problema. Eh, si hay baja producción de TSH y de T3 y T4, pero aquí está respetado, pues igualmente el hipotálamo no va a recibir la señal suficiente para retroalimentar negativamente a esta parte, y entonces, ¿qué va a decir TRH? Pues voy a producirme más porque no estoy recibiendo la señal ni de TSH ni de T3 y T4 que me estén indicando que se están produciendo de manera normal. Entonces, no hay un efecto, no hay una señal que retroalimente a este hipotálamo, ¿qué va a hacer TRH? Liberarse en exceso. Entonces, el perfil que voy a encontrar es una baja producción de T3 y T4, una baja producción de TSH, pero un incremento en la producción de TRH. Así lo voy a encontrar en este caso, en una situación de hipotiroidismo secundario. Y bueno, ¿qué pasaría a nivel terciario? ¿Qué pasaría si el problema fuera aquí a nivel central, donde en muy raras ocasiones existe la posibilidad de que el hipotálamo estimule en exceso la producción de TRH o por el contrario se presente una deficiencia de TRH y esto altera todo el eje? Pues de entrada, si hay un exceso en la producción de TRH, esto va a originar exceso en la producción de TSH, exceso en la producción de T3 y T4, va a originar hipertiroidismo, pero este exceso de hormonas
no va a generar ningún tipo de retroalimentación, por lo tanto, nosotros todo el tiempo vamos a tener exceso en la producción de estas hormonas y pues, igualmente, por el contrario, si el hipotálamo igualmente en forma muy rara dejara de producir TRH, pues esto dejaría de estimular la producción de TSH y de paso de T3 y T4, originarían hipotiroidismo de tipo terciario y por supuesto que si no hay ninguna producción de hormona, pues no hay forma de retroalimentar absolutamente nada. Por lo tanto, el perfil hormonal que voy a encontrar es una baja concentración de las tres hormonas involucradas. ¿Sí queda claro esto con respecto a retroalimentación negativa y a los perfiles? Sí, doctor. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, Bueno, doctor. vean la pantalla y ya cuando repasen el video, pues denle pausa para que analicen en este caso, ¿vale? Analicen todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Esta imagen es importante. Bueno, esto es la forma en cómo explicamos eh, el perfil que se encuentra en el hipertiroidismo primario o en el hipotiroidismo primario, ¿no? En el hipotiroidismo de origen tiroideo, en la glándula primaria. Entonces veamos, aquí en el hipertiroidismo primario, perdón, vemos que hay exceso en la producción de T3 y T4, pero una baja producción de TRH y de TSH, ¿no? De TRH aquí arriba y de TSH aquí abajo, ¿vale? Y por el contrario, en el caso del hipotiroidismo primario, encontramos una baja producción de T3 y T4, pero como no hay retroalimentación negativa, vamos a encontrar un exceso en la producción de TRH y de TSH, ¿vale? Entonces, las causas más frecuentes de hiper o hipotiroidismo son de origen primario, ¿sale? Pero podemos tener una situación en la cual exista un exceso o una baja producción de TSH a nivel hipoficiario. Entonces, si el problema es en la glándula secundaria, vemos cómo se altera el perfil, ¿no? Hay exceso de TSH, hay exceso de T3 y T4, pero hay una supresión en la TRH, ¿no? Y si habláramos de un hipotiroidismo secundario, sería lo contrario, ¿no? La TSH bajaría, la T3 y la T4, por lo tanto, no se van a producir, y al no recibir la suficiente señal de retroalimentación negativa a nivel hipotalámico, esto generaría un incremento en la producción de TRH, ¿vale? Esto porque es importante, muchachos, porque ustedes cuando vean pacientes con hiper o con exceso o déficit en la producción de hormonas, sobre todo estos ejes, ¿no? Como en el caso de tiroides, como en el caso de suprarrenales, inclusive como en el caso de hormonas sexuales, ¿no? Andrógenos, estrógenos, ¿no? El eje gonadal. Bueno, pues esto lo tenemos que aprender a interpretar de esta forma, ¿no? Que prácticamente los ejes hipotálamo hipófisis se regulan de la misma forma, de la misma forma. El eje hipotálamo hipófisis prolactina se regula de la misma manera, el eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento, igualmente hablamos de una hormona, hablamos de una glándula central que es el hipotálamo, que produce GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, la cual a nivel hipoficiario estimula la producción de hormona de crecimiento, y ya esta hormona de crecimiento viaja hacia el hígado y hacia el hueso y a todos estos lugares para llevar a cabo sus efectos, pero por ejemplo a nivel hepático producen unos factores de crecimiento similares a la insulina, unos IGF-1, IGF-2, dependiendo de la edad, dependiendo de la situación fisiológica que esté en el individuo, y al final del día todo este eje se va a regular de la misma forma, ¿no? Entonces IGF-1 y IGF-2 va a regular la producción de hormona de crecimiento y de hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? El eje suprarrenal se guía de la misma forma. A nivel hipotalámico se produce una CRH, una hormona liberadora de corticotropina, la cual va a hacer que a nivel hipofisiario se produzca ACTH, adrenocorticotropina, ¿vale? O hormona estimulante de suprarrenales, ¿no? Se llama corticotropina, adrenocorticotropina, ACTH, como le quieran llamar, y esa ACTH va a favorecer la liberación de cortisol, de glucocorticoides a nivel suprarrenal, y el cortisol, dentro de sus múltiples efectos que igual tiene en todo el cuerpo, pues va a ser la de retroalimentar negativamente la producción de ACTH y de CRH tanto a nivel hipofisiario como a nivel hipotalámico.
Esto tiene relevancia, claro, cuando lean perfiles hormonales, por supuesto que no les van a poner en los laboratorios las flechitas que están viendo en pantalla, sino que más bien les van a poner cifras, ¿sale? Van a poner unas cifras de T3 y T4, de TSH y de TRH. Bueno, esto ya son cosas un poquito más finas, pero cuando ustedes lean los perfiles, sobre todo tiroideos, no solamente hay que fijarnos, porque, bueno, en el caso de los perfiles de laboratorio nos reportan T3 y T4 no, totales, pero también algo que hay que leer importante es la fracción libre de las hormonas, porque muchas veces pensamos que T3 y T4 en su fracción total están normales, pero el paciente tiene síntomas y muchas veces la responsable de de la sintomatología es la fracción libre. Bueno, estas ya son cosas mucho más finas que ya en su momento vamos a diferenciar en el tema de hipertiroidismo o de hipotiroidismo cuando lo veamos en la unidad número 4. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo importante aquí también, muchachos? Que hay lamentablemente casos en los cuales se malinterpreta el eje y en lugar de fijarme en T3 y T4, en el caso del hipertiroidismo o del hipotiroidismo, yo me fijo en TSH. Entonces, hay médicos, obviamente no de Iztacala, sino de otros lugares, ¿verdad? No sé de qué escuelas y facultades, pero hay médicos que en lugar de interpretar el perfil correctamente, lo malinterpretan tomando en cuenta como base a la TSH. Entonces, si yo veo en el perfil una baja producción de TSH, hay médicos que dicen, pues es hipotiroidismo. ¿Y qué creen que hacen los médicos? Le dan tratamiento de hipotiroidismo, cuando el problema, sobre todo si es a nivel primario, y tengo esta baja producción de TSH, pero esto lo encuentro incrementado, si yo le doy más hormona, lo único que voy a hacer es empeorar el caso. O peor aún, tengo un paciente con hipotiroidismo primario y veo a la TSH alta, y digo, pues TSH es igual a hipertiroidismo. No, muchachos, no. Si yo veo TSH alto, no es hipertiroidismo. Tengo que fijarme que es la glándula primaria, muchachos. Entonces, hay médicos que dicen, pues, hay exceso hay una TSH muy alta, 14, 15, 20, ¿no? De unidades. Pues es hipertiroidismo. ¿Y qué pasa? Le dan tratamiento para hipertiroidismo cuando el problema en realidad es de hipotiroidismo. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Aguas, doctor. aguas con esto, ¿eh? Aguas con esto porque muchas veces malinterpretamos los ejes. Por eso es importante que, ojo, vean este cuadrito es muy didáctico, les va a ayudar mucho para entender cómo se leen, cómo se interpretan los ejes o cómo se retroalimentan negativamente los ejes y cómo se pueden interpretar los perfiles hormonales. Hagan el ejercicio en lugar de que en lugar pongan en este caso, o pueden ustedes hacer su propio cuadro, pero en lugar de que pongan como ejemplo las hormonas tiroideas, pues pueden poner a las hormonas suprarrenales, ¿no? Pueden poner aquí a la CRH, la CTH y al cortisol, y pueden poner un caso de hipercortisolismo primario, secundario y terciario, o de casos de hipocortisolismo primario, secundario, terciario, ¿no? En el caso del exceso de cortisol, pues es a lo que nosotros le conocemos como síndrome de Cushing. Ya vamos a hablar muchas causas de síndrome de Cushing en su momento. Una de las causas más frecuentes pues, es el síndrome de Cushing de origen suprarrenal, en este caso sería primario. Si fuera Cushing por un adenoma hipofisiario, pues sería un Cushing secundario, ¿no? Y si fuera ya a nivel central, a nivel hipotalámico, que fuera ya mucho más raro, pues ya sería un problema de tipo terciario, ¿no? ¿Cómo se van a interpretar los ejes si hay un problema primario, secundario, terciario? Pues de esta manera, de esta forma, ¿vale? Bueno, Doctor René, René tiene levantada la mano. ¿sí, René? Sí, doctor. Bueno, es que también se da que se llega podría llegarse, no sé, no sé si a confundir, pero a relacionar que la hormona tiroidea provoca como problemas neurológicos, por ejemplo, en pacientes que empiezan a olvidar las cosas o no saben en qué día están y así. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención porque hace poco pues lo presencié y el doctor le mandó a hacer un perfil tiroideo. Pero eso no también se relaciona con un posible evento cerebrovascular.
Mira, tu pregunta está muy buena. Bueno, ahorita complementamos, o bueno, doctora, no sé si me puede responder la pregunta. Sí, doctor. Bien, mire, doctor, cuando ustedes empiecen a integrar todo este conocimiento, por eso es muy importante que vayan poco a poquito, porque ya cuando ustedes tengan la integración de todo esto, se van a dar cuenta de la asociación que tiene con los diferentes sistemas y órganos, tanto el sistema endocrino, o bien puede ser nada más algo puro, por ejemplo, como usted vio y dijo, es que tiene manifestaciones neurológicas, seguramente el problema es a nivel nervioso. Sin embargo, cuando nos fijamos que el sistema endocrino tiene asociación con el sistema nervioso, entonces decimos, bueno, puede presentar también manifestaciones neurológicas. Pero eso, cuando nosotros veamos la parte de la patología de tiroides, ahí usted se va a dar cuenta qué tan importantes son las hormonas tiroideas en el desarrollo y en el funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, un niño que nace con déficit o que tiene problemas en la glándula tiroides, una agenesia o una ectopia de la glándula tiroides, el eje hipotálamo-hipófisis funciona de manera normal. La glándula, que es la que no funciona, pues tiene hormonas tiroideas, vamos a decirlo de manera didáctica, de 0. Entonces, al detectar esa cantidad de 0, su glándula hipofisiaria empieza a retroalimentarse y dice, bueno, no estamos detectando hormona, entonces necesito estimular a la tiroides y voy a mandarle más hormona TSH para estimularla para que ésta esté produciendo. Y al mismo tiempo, también el hipotálamo está haciendo lo mismo. O sea, ellos están trabajando mucho y están produciendo muchas hormonas, pero la que no funciona es la TSH. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no tenemos TSH? Por ejemplo, en los niños llega a causar retraso mental y es por eso la urgencia en hacer el diagnóstico de esta patología, porque el retraso mental es irreversible. En los adultos empieza a ocasionar lentitud, se le olvidan las cosas, tiene dificultad para la concentración, porque estas hormonas tienen actividad a nivel del sistema nervioso central. Doctor, si me puede prestar su tablita de las flechitas, que esa tabla es muy importante y esta tiene importancia en la clínica. A ustedes les van a dar los resultados de laboratorio y probablemente les diga nada más que están altos o que están bajos, pero ustedes deben de interpretarlo de manera adecuada. Entonces, como bien nos mencionó el doctor Campos, cuando nosotros estamos en la glándula endocrina, en la glándula primaria, que es la productora de hormonas que van a tener efecto a nivel celular, aquí nosotros en la glándula, en este caso la glándula tiroides, es la que le va a dar el nombre de hipo o hipertiroidismo. Es decir, si mi glándula endocrina, en este caso la tiroides, tiene elevada la T3 y la T4, entonces el nombre va a ser hipertiroidismo. Y si lo tiene bajo, va a ser hipotiroidismo. Y también así en las suprarrenales, que es la glándula final, o en las otras diferentes glándulas, en los diferentes órganos blancos. Entonces, una vez que le pusimos nombre, le tenemos que poner apellido, si es primario, secundario o terciario. Entonces, bueno, ya sabemos, vamos a poner el caso, por favor, céntrense en lo que es el hipotiroidismo
primario. En el tamiz metabólico, a ustedes les van a reportar la TSH, única y exclusivamente TSH, ¿sí? Entonces, si la TSH se la reportan elevada, ¿cómo consideran ustedes que tenga la T3 y la T4? A ver, René, usted, por favor. Pues en este caso tendrían que estar bajas. Tendría que estar baja. Entonces ahí, si está elevada la TSH, le llamamos que va a tener un hipotiroidismo. Ya le puso el nombre, usted cuando dijo van a estar bajas, ya le puso usted el nombre, es hipotiroidismo. Ahora vamos a ponerle primario, secundario o terciario, póngale el apellido. ¿Sería Nada más primario? usted tiene TSH. ¿Por qué sería primario? Porque bueno, en este caso están bajas las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y se encuentra elevada la TSH, y esta es la única que tiene, bueno, en hipotiroidismo primario es la única que tiene la TSH elevada. Ok, pero también está en el hipertiroidismo secundario y terciario. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo saber qué es un hipotiroidismo? A ver, Pablo, ayúdele, por favor. Dijo que por qué tenía que clasificarse lo de... ¿O bueno, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Lo de primario, secundario y terciario. Entonces yo pienso que es primario porque la TRH y TSH están altas. De ahí en secundario porque dos están bajas y una está alta, y el terciario sería porque las tres están en deficiencia. Ok, acuérdese que nada más el único dato que yo le di en el tamiz metabólico fue la pura TSH. Yo no le di ningún otro resultado. Entonces, si está elevada la TSH en el tamiz, usted va a pedir un perfil hormonal y va a pedir la T3 y la T4. En la T3 y la T4, estas se van a encontrar bajas. Al encontrarse bajas, entonces usted ya le va a poder dar el nombre a la enfermedad. En este caso va a ser hipotiroidismo, porque la última glándula es la que le da el nombre. Y aquí está el hipotiroidismo. ¿Qué sucedería si yo nada más tengo la pura TSH elevada, pido mi perfil tiroideo y me reportan la T3 y la T4 elevada, Pablo? ¿Sería hipertiroidismo? Hipertiroidismo, ¿de qué tipo? Primario, secundario o terciario, póngale el apellido. Ya tiene usted dos determinaciones. Una es la TSH y la otra ya tiene las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces ya le puso nombre y dice es hipertiroidismo porque están elevadas. Pero ahora póngale el apellido. ¿Sería secundaria? ¿Por qué? Porque usted dijo que la T3 y T4 estaban altas al igual que la TSH, y ahí en la tabla lo marcaba así. Ok. Entonces, con dos determinaciones podemos decir que es un hipertiroidismo, ¿sí? Y la TRH es difícil que la solicitemos, pero sí se llega a solicitar, ¿sí? Y que puede ser tanto secundario como terciario. Si nosotros estamos hablando de un tumor a nivel hipotalámico, ¿sí? Seguramente estamos sobreproduciendo y pudiera ser que el problema que está originando sea a nivel terciario. Y entonces usted ya le puede poner nombre y apellido y le puede decir, bueno, es un hipertiroidismo porque están elevadas las hormonas finales, que es T3 y T4 en este caso, ¿sí? Entonces es hipertiroidismo. Está elevado también las hipotalámicas, o se está respondiendo, debería de ser esa la respuesta que espera usted tener cuando tiene usted elevado de acuerdo al sistema de retroalimentación positivo y negativo. Si tenemos elevadas las hormonas finales, la T3 y la T4,
¿qué respuesta usted esperaría encontrar? Que la TRH esté baja. Ajá, porque ya tenemos mucha hormona. ¿Y la TSH cómo debería de estar? Pues en la secundaria debería estar igual alta, porque no, la TRH nadie la puede regular, o nadie le avisa sobre, o bueno, sobre el exceso la hace tener que bajar, y por eso la TSH aumenta. Sí se regulan, doctor. De hecho, por eso es el eje. Entonces, la misma hormona la tendría que estar regulando. O sea, tenemos mucha hormona final. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a regular y le vamos a decir que ya no se estimule más, ya no necesitamos más hormona. ¿Sí? Pablo, Entonces, Pablo, una pregunta. Si en el caso que está mencionando la doctora, ¿dónde, en el caso de un hipertiroidismo secundario, dónde está el problema? Ah, ¿Dónde estaría el problema de este desequilibrio en el perfil? ¿Estaría en la glándula tiroides? ¿Estaría a nivel hipofisiario? ¿Estaría a nivel hipotalámico? a nivel hipofisiario. Ujú, ok. exactamente. Sí, porque por ahí escuché, no, pues es que porque dice en la tabla, no. Hay que ser más analíticos y más precisos. Hay un exceso de TSH, hay un exceso de T3 y T4. Entonces, en el caso, como dijo la doctora, hay hipertiroidismo y el origen aquí, por haber exceso en la producción de TSH, se llama secundario. ¿Cómo esperaríamos encontrar a la TRH si es un problema de origen secundario? La TRH estaría baja, estaría suprimida prácticamente. Cuando hablamos de hipertiroidismo secundario, aquí debemos de entender que el problema, el origen del problema es aquí. Aunque aquí se está generando exceso, pero esta glándula tiroides está respetada, esta última glándula, ¿no? A la que le llamamos primaria, está respetada. Claro, por supuesto se está sobreestimulando, está habiendo un exceso. ¿Por qué? Porque esta hormona se está produciendo en exceso, pero el problema de origen es a nivel hipofisiario. Por ejemplo, en un tumor, si hubiera un tumor de células tirotropas que estuvieran sobreproduciendo TSH, esa sería una causa de este problema. ¿Y Pablo? Sí, doctor. René, en relación a su pregunta, no sé si se contestó. Sí, Yo quiero complementar lo que comentó doctora con respecto porque me imagino que tu pregunta concreta en cuanto al problema neurológico, me imagino que está enfocado a una persona, a un adulto, ¿no? sí, doctor. Bueno, Como de 60 años más o menos. bueno, un adulto, un adulto también, si bien es cierto que ya los adultos pues ya tienen su desarrollo neurológico completo, pues bueno, de entrada acuérdense que por edad hay cierto grado de degeneración, ¿no? En todos los niveles, incluyendo a nivel neurológico, ¿no? Llega a haber un proceso natural de envejecimiento. Pero si yo tengo poca producción de T3 y T4, como bien dice la doctora, las hormonas tiroideas van a regular muchísimas funciones de todo el organismo, incluyendo las cerebrales, ¿vale? Son reguladoras del metabolismo, son reguladoras de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción, etcétera, etcétera. Bueno, este, dentro de las funciones neurológicas va a ser precisamente la de regular funciones mentales, procesos neurológicos muy importantes como la atención, la cognición. Entonces, una persona con un déficit de hormonas tiroideas, pues sí va a padecer de lentitud, de falta de memoria, va a empezar a tener problemas de poca concentración o de una baja concentración en alguna actividad, ¿no? Se está realizando, si por ejemplo una persona fuera contadora, empieza a notar de que ya las cuentas o las hace más con mayor lentitud o pierde la concentración, pierde la secuencia de lo que está llevando a cabo, ¿no? Si está haciendo alguna fórmula, pues se pierde, ¿no? Entonces, esto es indicador de que hay una falta, hay una deficiencia de hormonas tiroideas. Ahora, esto puede derivar en en un problema cerebrovascular. Pues es una pregunta un poco compleja y muy interesante, pero te podría responder de una forma un poquito simplificada. Como tal, no.
directamente las hormonas tiroideas que provoquen un problema cerebrovascular, no, no, más bien lo que llega a ocurrir es que como las hormonas tiroideas también se meten en el metabolismo y regulan el metabolismo del colesterol, esto podría originar que al no haber un adecuado metabolismo del colesterol, se genere un exceso de colesterol, y el colesterol está involucrado directamente con la formación de placas de ateroma. Pero si la placa de ateroma a nivel vascular se llegara a formar en los vasos que irrigan al sistema nervioso central, pues eso sí podría ser originario de un evento vascular cerebral, pero directamente el hipotiroidismo directamente no ocasionan enfermedad cerebrovascular y originan una baja por no haber una producción adecuada de hormonas tiroideas, que sí van a provocar menos función cerebral, menor concentración, las funciones mentales superiores van a verse alteradas en cierta forma, y pues por supuesto que esto afecta al paciente. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudas? Pues dándole la hormona, sustituyéndole la hormona que está dejando de producir. Si tengo un problema de hipotiroidismo en este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues darle la hormona que le hace falta, que ya no está produciendo su glándula tiroides naturalmente. ¿Qué le voy a dar? Pues le puedo dar levotiroxina como una alternativa, ¿no? Entonces, una deficiencia de hormonas, si hay déficit o de plano, si hay falta de hormonas, que también puede llegarse a dar, si yo quito, por ejemplo, la glándula tiroides de tajo por un tumor, por un cáncer de tiroides, y quito toda la glándula, claro que ese paciente lo voy a volver hipotiroideo, pero lo estoy volviendo hipotiroideo por un problema que tuvo de origen tumoral. Entonces, yo prefiero mejor darle hormona tiroidea a que tenga el cáncer y se desarrolle, ¿no? Entonces, si yo quito quirúrgicamente a la tiroides, por supuesto que ya no voy a producir hormonas tiroideas. ¿Qué tengo que hacer? Sustituirle la función por un medicamento que se llama levotiroxina, el cual va a sustituir la función de la hormona, ¿no? Entonces mi paciente va a seguir teniendo concentraciones normales de T3 y T4, y su vida la puede llevar a cabo sin ningún problema, ¿no? En la presentación más frecuente de hormonas tiroideas administradas de forma exógena es la levotiroxina, aunque no es la única presentación. Hay otra que se llama liotironina, ¿no? Ahora, si hay exceso de T3 y T4, pues tengo que darle medicamentos que hagan que se frene, o tengo que buscar la causa de inicio de donde está el problema, y ya con base en el origen del problema, yo tengo que brindar un tratamiento. Si fuera, por ejemplo, a nivel tiroideo, pues yo tengo ya sea que manejar fármacos antitiroideos, ¿no? Que disminuyan la producción de T3 y T4, ya sea que también le dé yodo radiactivo, que lo que va a hacer es radiar la glándula para eliminar todos los sitios donde hay exceso de hormonas tiroideas, aunque esto conllevaría de forma adversa que pues lesione también tejido sano, y pues esto puede conllevar a que mi paciente, de tenerlo con hipertiroidismo, lo vuelva hipotiroideo, pero pues realmente también tampoco hay tanto problema desde el punto de vista médico, porque yo puedo tratar a un hipotiroideo de una forma sencilla, en cierta forma, ¿no? Relativamente es más fácil tratar al hipotiroidismo que al hipertiroidismo, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera aquí un problema de un tumor adenohipoficiario, pues yo tendría que hacer una cirugía bastante fina para quitar ese tumor productor de TSH, ¿no? Si hablamos de un hipertiroidismo secundario. Entonces, bueno, todo esto, muchachos, ya son cosas mucho más finas, mucho más sofisticadas, las cuales ya en su momento las vamos a manejar con respecto a cuando veamos ya las unidades respectivas, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar vuelta a la página para pasar a ver lo que es el tema de metabolismo intermedio, ya correspondiente a la unidad número 2, para seguir avanzando en los contenidos temáticos. Yo sé que hay muchas dudas, se van a ir originando muchas dudas, pero bueno, vamos a ir avanzando en los contenidos temáticos. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que es metabolismo intermedio. De entrada, muchachos, el metabolismo intermedio, por definición, bueno, son todos esos procesos químicos en los cuales los nutrimentos van a ser utilizados,
ya sea para formar energía o para formar sustancias estructural o funcionalmente relevantes para el organismo. Por ejemplo, hay algunos nutrimentos que son energéticos, que son energéticos por excelencia, como los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos, y cuando yo ingiero los alimentos, de entrada, lo que vamos a hacer cuando nosotros ingerimos los alimentos, nosotros vamos a procesarlos a través del sistema digestivo, en los cuales los vamos a masticar, deglutir, digerir, y finalmente todos esos nutrimentos que se encuentran en todos estos alimentos los vamos a absorber, ¿sale? Entonces nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de metabolismo inicial en el tubo digestivo, donde estos nutrimentos que se encuentran alojados en los alimentos, ¿no? No sé, en la torta, en el sándwich, en el pedazo de carne, en el jugo, ¿no? Hasta en el postre mismo, pues todos esos nutrimentos los vamos a digerir y los vamos a absorber. Yo, por ejemplo, tengo proteínas, pues esas proteínas aquí a nivel de metabolismo inicial, las voy a digerir por medio de enzimas proteolíticas digestivas en el estómago, a nivel intestinal, para que entonces esas proteínas las transformemos en aminoácidos. Los carbohidratos, si hablamos de polisacáridos, pues estos se transforman en oligosacáridos, luego en disacáridos y trisacáridos, y finalmente estos los vamos a transformar en monosacáridos, y todo esto se va a llevar a cabo a través de enzimas digestivas amilolíticas, ¿no? A lo largo de lo que es el tubo digestivo. Si habláramos de enzimas, si habláramos de lípidos, ¿no? De triglicéridos, ¿no? De grasas neutras, de colesterol, bueno, de todo esto, sobre todo hablando de triglicéridos, pues estos triglicéridos los vamos a transformar en ácidos grasos y glicerol, y de esta manera nosotros los vamos a absorber por el tubo digestivo. Todos estos nutrimentos, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, los vamos a absorber en el tubo digestivo desde la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo. ¿Cuál va a ser la finalidad de absorber estos nutrimentos? Pues particularmente de estos energéticos, pues vamos a obtener energía, pero también de los nutrimentos vamos a obtener en este caso, vamos a poder sintetizar moléculas funcionales o estructuralmente importantes. Por ejemplo, de los aminoácidos vamos a poder formar proteínas para poder formar proteínas de transporte como la albúmina, las globulinas, podemos formar proteínas de pigmento como la hemoglobina, podemos formar proteínas estructurales para el músculo como actina, miosina, troponinas, etcétera, ¿no? De las proteínas también podemos formar hormonas, podemos producir proteínas de defensa como gamma globulinas, ¿no? Inmunoglobulinas, entre otras más. También por ejemplo, de los lípidos podemos formar membranas celulares, ¿no? Acuérdense que la membrana está formada de fosfolípidos. También de los lípidos se pueden formar lipoproteínas, que son moléculas de transporte. De los lípidos se pueden formar triglicéridos, para que estos triglicéridos me sirvan como una forma de almacenar almacenamiento de energía, ¿vale? Y bueno, los monosacáridos, principalmente su destino metabólico va a ser la formación de energía, pero cuando ya tengo a las células de la economía, ya tengo suficiente energía en todas las células, pues lo que voy a hacer es almacenar reservas de carbohidratos en forma de glucógeno, y esto lo puedo llevar a cabo a nivel hepático y a nivel muscular, ¿vale? Entonces, todo esto va a tener un destino metabólico en todas las células y órganos de la economía. ¿De qué depende de que se lleven a cabo unas vías metabólicas u otras? Pues dependerá de la situación en la que estemos hablando. Ahorita estamos hablando de, por ejemplo, cuando estamos comiendo. Si nosotros estamos comiendo y estamos incorporando nutrimentos, pues lo que de inicio voy a hacer es que esos nutrimentos, principalmente los monosacáridos, ¿no? Hablando particularmente de la glucosa, ese va a ser mi principal sustrato energético. Pues, ¿qué va a pasar? Una vez que ya tengo suficiente energía, la glucosa me va a ayudar a formar eh, eh, glucógeno, el cual voy a poder almacenar a nivel hepático y a nivel muscular, y también
una vez que ya se tienen llenas las reservas de glucógeno en estos dos sitios, pues el excedente de glucosa yo lo puedo transformar en ácidos grasos y en triglicéridos para almacenarlos en el tejido adiposo. Por supuesto que los aminoácidos, una pequeña parte de ellos, se van a formar energía, pero la gran mayoría se van a formar a síntesis de proteínas. Y lo mismo con los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden llegar a formar energía, pero lo más común es que los ácidos grasos pues también ayuden a formar moléculas funcionales, como decíamos, moléculas de transporte, pueden formar pueden ayudar a formar membranas celulares, entre otras. Entonces, bueno, las grasas de la dieta, si bien es cierto, se usan para formar energía, pues la gran mayoría de la grasa en la dieta se puede utilizar básicamente como almacén de energía o como para formar otro tipo de moléculas que pueden ser funcionalmente importantes. ¿Quién va a determinar todo esto, muchachos? Pues la situación metabólica, porque si yo estoy comiendo, por ejemplo, voy a liberar insulina y la insulina va a favorecer todos estos procesos. Pero ¿qué pasaría si yo, por el contrario, dejara de comer? Pues se llevaría a cabo todo lo contrario. Al haber poca energía y pocas concentraciones de glucosa en el plasma, esto origina que el glucógeno hepático se consuma, el glucógeno muscular pues también se consume, nada más que aquí el músculo lo ocupa para sí mismo. Sin embargo, el hígado, todo el glucógeno que tiene almacenado lo va a transformar en glucosa para liberarla al plasma, pero también el hígado tiene la capacidad de formar glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, como aminoácidos, como, bueno, piruvato lactato, glicerol, ¿no? Que viene del metabolismo de los lípidos, y también de aminoácidos gluconeogénicos. Entonces, el hígado, para mantener las concentraciones de glucosa normales, porque si yo estoy en ayuno, poco a poco los niveles de glucosa van a ir bajando, pues en este caso lo que van a hacer las hormonas, lo que va a hacer glucagón y las contrarreguladoras de la insulina, van a favorecer la utilización de glucógeno en glucosa y la formación de glucosa a partir de otros sustratos que no sean carbohidratos. Por supuesto que para mantener las concentraciones de energía en niveles óptimos, pues yo voy a utilizar al tejido adiposo para que entonces la grasa que yo tengo aquí almacenada la pueda utilizar ahora sí ya más para fines energéticos que para fines de almacenamiento. Entonces, los triglicéridos que están almacenados me los llevo, los rompo, en este caso los vuelvo a romper en ácidos grasos y glicerol. El glicerol me ayuda a formar glucosa nueva y los ácidos grasos me van a ayudar a formar energía. También aquí en este caso, se van a formar unos cuerpos muy interesantes, se llaman cuerpos cetónicos. Y bueno, ya si el ayuno es prolongado, si ya nos alargamos, en este caso, si hay una situación de hambruna, de huelga de hambre, etcétera, pues ya los aminoácidos, en lugar de formar proteínas, pues sí se van a irse como destino metabólico la formación de energía, que eso ya no sería tan conveniente para mis células y los tejidos. Entonces, ¿de qué depende de que unas vías metabólicas se lleven a cabo y otras de forma contraria? Depende de la situación en la que nos encontremos. Entonces, por eso hablamos de que vamos a dividir el metabolismo en dos partes, en una fase o en un periodo postprandial donde nosotros estamos comiendo y en una fase o periodo de ayuno en donde nosotros dejamos de comer, porque dependiendo de la situación que nos encontremos, pues vamos a liberar unas hormonas u otras. Si estamos en el periodo postprandial, nosotros vamos a liberar insulina. Acuérdense que la insulina se libera cuando hay un aumento en los niveles de glucosa cuando estamos, en este caso, comiendo. Cuando yo estoy comiéndome la torta de milanesa, por ejemplo, estoy incorporando, sí, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, pero aquí principalmente los carbohidratos, la glucosa que se encuentra en el pan, que ya fue digerida y absorbida por el tubo digestivo, esto va a originar un incremento en las concentraciones de glucosa y esto inmediatamente es detectado por la insulina. ¿Para qué? Para que esta glucosa pueda incorporarse a todas las células de nuestra economía. ¿Para qué? Con el objetivo de
poderla metabolizar. Entonces aquí yo lo tengo, ¿no? Entonces la concentración alta de glucosa es automáticamente detectado por la insulina para que esta insulina sea liberada y esto permita la incorporación, esto permita que la insulina, una vez que sea liberada, llegue a su órgano blanco. Ya ustedes ya vieron que es una hormona cuyo receptor está localizado en la membrana, ¿vale? Tenemos receptor de membrana. Este receptor de insulina tiene actividad de cascada de tirosincinasa, ¿no? Intrínseca, y entonces a través de estas vías de señalización que lleva a cabo la insulina, sobre todo la de PKB y PI3K, pues lo que va a hacer es captar la glucosa, va a favorecer que el GLUT4, el transportador de glucosa, sea expresado en la membrana. ¿Para qué? Para que toda la glucosa que yo estoy incorporando de la torta de milanesa la pueda incorporar en las células y por lo tanto la pueda metabolizar. ¿Sale? Por supuesto que ya dentro de las funciones, como parte de la señalización intracelular que desencadena la insulina, ¿vale? Esa cascada de sinasas, pues va a ser también la de estimular las vías metabólicas a través de estimular principalmente las enzimas clave del metabolismo. Pues no solamente es meter glucosa, sino esta glucosa la vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar o cómo es que la vamos a utilizar de primera intención? Pues toda esta glucosa, muchachos, entonces llega la insulina al receptor, desencadena la cascada de tirosincinasa intrínseca. Esto ayuda a que se exprese el GLUT4 para meter la glucosa como una llave de entrada. Ya metí la glucosa y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta glucosa va a ser metabolizada para formar en este caso energía. Entonces me la voy a llevar voy a realizar el proceso de oxidación de glucosa o glucólisis para formar de entrada piruvato, y el piruvato me ayuda a formar acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A va a integrarse a una vía llamada ciclo de Krebs para formar energía, ¿no? En forma conceptual. Cuando ya tengo energía suficiente en las células, ahora para no estar generando mucha energía, yo tengo que formar o tengo que buscar una forma de ahorrar energía para en caso de que yo vaya a llegar a un periodo de ayuno. Entonces, ¿qué voy a realizar? Voy a formar glucógeno como una reserva de energía a nivel hepático y a nivel muscular para que en caso dado de que yo esté en ayuno, lo pueda ocupar, o si yo hago ejercicio, pues lo puede ocupar. Cuando ya llené mis reservas de energía, ya llené mis reservas de glucógeno, ¿y qué es lo que faltaría? Pues si yo tengo un excedente de glucosa, si por ejemplo de estas son 7, 9 glucosas, estas primeras 3 las ocupara para formar energía, bueno, ya las ocupé. Luego otras 3 las ocupara para formar glucógeno, pues ya las ocupé. Y el excedente, las otras moléculas que me queden, las otras 3 glucosas que me queden como excedente, pues yo lo que voy a hacer es que, como ya tengo ocupado glucógeno hepático y muscular y hay un límite de almacenamiento, pues lo que voy a hacer es llevármelo a formar ácidos grasos y después triglicéridos, y todo esto favorecido por la hormona insulina. Entonces, fíjense muy bien, para hablar de metabolismo intermedio, la palabra metabolismo significa transformación, ¿vale? Cambio, así en términos generales. Ahora, ¿qué cambios pueden ocurrir en el metabolismo? Pues pueden ocurrir cambios, ya sea que las moléculas formen energía, ¿vale? O que puedan estas moléculas formar moléculas más grandes, como en el caso del glucógeno. Entonces, podríamos hablar de vías anabólicas y de vías catabólicas. Casi siempre las vías que son anabólicas llevan la palabra génesis, y las vías que son catabólicas llevan la palabra lisis. Por ejemplo, la glucólisis, muchachos que están viendo aquí en pantalla, es el proceso de oxidación de glucosa en el cual las moléculas de glucosa las voy a transformar en piruvato, en acetilcoenzima A, y las voy a terminar transformando en ATP, ¿sale? Y en el caso de una vía anabólica como la formación de glucógeno o glucogenogénesis, implica que las glucosas las transformemos en moléculas más grandes. Ahora bien, podríamos manejarlo de esta forma, pero pienso que es bastante confuso porque, por ejemplo, cuando hablamos de periodo postprandial se lleva a cabo glucólisis, pero también, por ejemplo, se lleva a cabo glucogenogénesis y lipogénesis, formación de ácidos grasos y
y después triglicéridos. Entonces, suena muy confuso, ¿no? Cuando se lleva a cabo lisis, cuando se lleva a cabo génesis. ¿Qué pasa cuando yo estoy en un periodo de ayuno y ahora se libera glucagón y contrarreguladoras en general, como cortisol, hormona de crecimiento, adrenalina misma? Pues lo que voy a hacer es que este glucógeno hepático lo voy a utilizar, lo voy a fraccionar para formar glucosa. Entonces, ahora voy a llevar a cabo el proceso contrario, glucogenólisis. Pero resulta que en ese mismo periodo de ayuno también se pueden formar cuerpos cetónicos, se puede llevar a cabo cetogénesis. Entonces, puede resultar muy confuso porque me puede confundir cuándo se lleva génesis, cuándo se lleva lisis. Bueno, para no verlo así como anabolismo, catabolismo puramente, por esa razón les decimos, mejor lo vemos en periodo, qué ocurre en periodo postprandial y qué ocurre en periodo de ayuno. También en periodo de ayuno, para seguir manteniendo las concentraciones de glucosa altas, porque aquí la glucosa, al no comer, se me están bajando los niveles de glucosa, pues el hígado, ¿qué es lo que hace? Formar glucosa a partir de aminoácidos gluconeogénicos, a partir de piruvato y lactato y a través de glicerol. Este proceso de formación de glucosa a nivel hepático se conoce como gluconeogénesis, ¿vale? Entonces ahí se está llevando a cabo una génesis, pero estamos en un periodo de ayuno. Entonces, ¿cómo es posible que se lleve glucogenólisis y aparte gluconeogénesis? Entonces, no hay que, a lo mejor no convendría aprendérnoslo de esta forma puramente como vía anabólica, vía catabólica, sino con base mejor en el periodo postprandial, si estamos comiendo o si estamos dejando de comer. Entonces, si yo estoy comiendo, mis niveles de glucosa van a incrementarse. Si yo dejo de comer, mis niveles de glucosa van a bajar. Y si se incrementan los niveles de glucosa, esto es un factor que estimula la liberación de insulina para que entonces toda esta glucosa la pueda incorporar. Si yo estoy dejando de comer, mis niveles de glucosa van a bajar y para que no se me vayan al piso, porque un estado de hipoglucemia es bastante grave y puede afectar sobre todo a nivel neurológico, pues para mantener los niveles de glucosa en concentraciones normales, pues se liberan otras hormonas contrarreguladoras como el glucagón, que está la contrarreguladora por excelencia de la insulina, y otras hormonas como la adrenalina, la hormona de crecimiento, el mismo cortisol, que van a originar que los niveles de glucosa se incrementen para mantenerlos en concentraciones normales, ¿no? Si la insulina actúa cuando yo tengo glucosa alta, pues lo que voy a hacer es incorporar las moléculas de glucosa al interior de las células y por supuesto el efecto de la insulina a nivel sanguíneo es reducir las concentraciones de glucosa que yo tenía altas por esta situación fisiológica para volverlas en un estado normal, para mantener concentraciones normales de glucosa. Recuerden muy bien que los niveles de glucosa en el periodo de ayuno, sí, las concentraciones normales de glucosa son de 70, perdón, a 110 miligramos sobre decilitro, ¿no? Bueno, dependiendo de la literatura que ustedes lean, pero bueno, la OMS marca que los niveles de glucosa en sangre, sobre todo en el periodo de ayuno, van desde 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Entonces, por supuesto que yo esto lo voy a incrementar cuando estoy comiendo, pero esto es normal. Para eso yo tengo la insulina para meter las glucosas al interior de las células, ¿vale? Voy a poner rápidamente un esquema, no vamos, bueno, ahorita podríamos ver las vías metabólicas en forma ya mucho más desglosada. Por eso sí va a ser importante, muchachos, que vean los videos que se les han recomendado en Classroom. Pero bueno, vamos a poner aquí el metabolismo en forma muy simplificada, muy simplificada, muchachos, en forma integrada, que es lo que ocurre cuando nosotros estamos en periodo postprandial. Entonces, cuando estamos en periodo postprandial, muchachos, los niveles, cuando estamos en periodo postprandial, si yo estoy comiendo, me insisto, la torta de milanesa, ¿no? El sándwich, ¿no? La torta de tamal, lo que ustedes me digan, pues esto va a favorecer que se incrementen la concentración de nutrimentos, entre ellos el de glucosa, ¿no? A raíz de la absorción que decíamos a nivel intestinal. Bueno, entonces, los niveles de glucosa al incrementarse en periodo postprandial, eso va a ser un factor que estimule la liberación de insulina y esto va a favorecer que esta glucosa de entrada
se transporte a la célula con ayuda de transportadores de glucosa. El más frecuente es el GLUT4, ¿vale? A nivel hepático hay otros, pero bueno, sobre todo a nivel muscular y en los tejidos insulinosensibles, se estimula la expresión de GLUT4 para que esta glucosa se meta a la célula. Pero además, la insulina no solamente va a ayudar a meter la glucosa, sino va a favorecer que las enzimas clave de las vías metabólicas involucradas, pues se estimulen, ¿no? Se favorezca la función por acción de la insulina de estas enzimas clave del metabolismo. Entonces, de entrada, la glucosa la vamos a fosforilar en glucosa 6-fosfato, con ayuda de la insulina y con ayuda de una enzima clave aquí que vamos a ver más adelante. Y esta glucosa 6-fosfato continúa su camino para formar piruvato. Todo este proceso es la parte inicial de lo que conocemos como glucólisis. Ahora, si existen, van a haber células como los glóbulos rojos, los eritrocitos, que van a carecer de mitocondrias y por lo tanto la glucosa que van a utilizar para fines energéticos no la van a poder incorporar a la mitocondria para formar acetilcoenzima A y llevársela al ciclo de Krebs, sino las mitocondrias que carecen los eritrocitos que carecen de mitocondrias, lo que van a hacer en este caso es que van a ocupar el piruvato y lo van a transformar en lactato a través de un proceso llamado glucólisis anaeróbica. También, algo importante, cuando estamos en una situación de poca oxigenación, de poca perfusión de tejidos, pues también podemos llevar a cabo esta vía anaeróbica llamada glucólisis anaeróbica. Si estamos en el hepatocito, en el músculo y tenemos buena oxigenación, pues este piruvato lo voy a meter a la mitocondria, ¿sí? Mitocondrias, y este piruvato lo transformo en acetilcoenzima A con ayuda de algunas enzimas, ¿no? Una enzima clave en particular, y esta acetilcoenzima A la transformamos en citrato con ayuda de oxalacetato, y esto lo meto al ciclo de Krebs para formar ATP, agua, ¿no? Los catabolitos resultantes del ciclo de Krebs, que el principal que hablamos es el de energía, ATP, y además formamos en este caso agua, CO2 y coenzimas alfa. Bueno, esto de inicio lo voy a realizar para formar energía, pero ya una vez que tengo suficiente energía a nivel hepático y muscular, ¿qué es lo que voy a hacer? Decíamos, para no estar formando energía en exceso y para tener una forma de reserva energética, pues yo lo que voy a hacer es guardar reservas de glucosa en forma de glucógeno. Entonces ahora la vía que se va a estimular es la vía de la glucogenogénesis, ¿vale? La formación de glucógeno hepático y muscular. Pues va a existir aquí una serie de reacciones químicas y una enzima clave en particular que la insulina va a estimular para la formación de glucógeno. Entonces ya tengo energía, ya realicé glucólisis, formé energía, y una vez que tengo suficiente energía, voy a guardar reservas de glucógeno. En las células son ahorradoras por naturaleza, no son como los seres humanos que gastamos, ¿no? Que si tengo 100 pesos, gasto 200, ¿no? La célula es muy ahorradora y es muy recicladora, por eso lo maravilloso de la biología. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 glucosas, pues a lo mejor de esas 100 glucosas, 50 las ocupo para formar energía, unas 30 las ocupo para formar glucógeno y el resto las voy a ocupar para almacenarlas en grasa, porque al final de cuentas también va a ser un almacenamiento de energía. Entonces, el glucógeno que se almacena en hígado y en músculo tiene un límite, no se puede almacenar ni llenar las células de glucógeno, por lo tanto, al tener un límite de almacenamiento, el excedente que yo tenga de glucosa en el plasma lo voy a llevarme a transformarlo en grasa. Por ejemplo, si yo estoy comiéndome la torta de milanesa, pues a lo mejor las glucosas de esa torta de milanesa me las llevo a formar energía. Pero si además de la torta de milanesa me echo mi refresco, pues a lo mejor el refresco lo ocupo para formar glucógeno. Entonces ya tengo reservas de glucógeno. Pero si yo además de la torta y el refresco me echo un pie de limón, un pie de queso, una conchita con un atole, pues todo ese excedente de nutrimentos, ese excedente de glucosa, como ya tengo aquí
suficiente energía y suficiente glucógeno almacenado, pues lo que voy a hacer ahora es transformar ese excedente de glucosa, me lo llevo a fosforilarla, transformarla en piruvato, acetilcoenzima, y en lugar de meterla al ciclo de Krebs, porque aquí ya tengo suficiente energía, la desvío, ¿sale? El citrato lo saco de la mitocondria, lo vuelvo a transformar en acetilcoenzima a través de un proceso llamado lanzadera, y esto me lo llevo a formar ácidos grasos, a la lipogénesis, ¿sale? Entonces, ahora en lugar de ver glucogenogénesis, vamos a ver ahora lipogénesis. Y este ácido graso que formé inicialmente, a través de la lipogénesis, lo voy a liberar de la célula y lo voy a almacenar en el tejido adiposo con ayuda de glicerol para formar triacilgliceroles. Entonces, este proceso llamado lipogénesis requiere de una serie de reacciones químicas mediada por varias enzimas, entre ellas una clave que va a ser importante, estimulada por la insulina, para que entonces este ácido graso formemos ácidos grasos. Ya una vez que el ácido graso se forma, los transportamos al tejido adiposo y con la ayuda de glicerol, de una molécula de glicerol, lo vamos ahora a esterificar. Ahora vamos a llevar a cabo esterificación de ácidos grasos para formar diacilgliceroles. Para que podamos llevar a cabo la esterificación de ácidos grasos, yo necesito meter este ácido graso al interior del adipocito. Hay una enzima particular que estimula la insulina que favorece la entrada de este ácido graso y ya después dentro del adipocito lo unimos con glicerol para formar triacilgliceroles. A este proceso le llamamos esterificación de los ácidos grasos. Entonces, a grosso modo, cuando estamos en periodo postprandial, llevamos a cabo glucólisis inicial para formar energía. Posteriormente llevamos a cabo almacenamiento de glucógeno a través de la glucogenogénesis y el excedente de glucosa lo vamos a transformar en ácidos grasos y triglicéridos a través del proceso de lipogénesis y esterificación de los ácidos grasos. Entonces ya a grosso modo, muchachos, esto es lo que se va a llevar a cabo en el periodo postprandial, ¿vale? Se va a llevar a cabo glucólisis anaeróbica, en la cual como sustrato yo voy a tener el sustrato que voy a utilizar para la glucólisis es la glucosa, ¿no? Y bueno, dependiendo si es anaeróbica o aeróbica, pues acuérdense que el producto que se forma a través de la glucólisis anaeróbica es lactato, y si habláramos de glucólisis aeróbica, cuando hay oxígeno y cuando hay mitocondrias, esta glucosa se transforma de inicio en piruvato, luego en acetilcoenzima A, y luego esta acetilcoenzima se mete al ciclo de Krebs para formar energía, ¿vale? Entonces llevamos a cabo glucólisis anaeróbica o aeróbica. Entonces los sustratos de la glucólisis va a ser la glucosa, y en el caso de los productos de la glucólisis anaeróbica va a ser el lactato. En el caso de la aeróbica, al meterlo al transformarlo en piruvato, luego en acetilcoenzima y esto meterlo al Krebs, de aquí se va a formar ATP, CO2, agua y coenzimas NADIFAT. ¿Qué enzimas clave van a participar en este proceso de glucólisis anaeróbica y aeróbica? Pues van a participar las que ven en pantalla. La glucosinasa exocinasa va a ser la primera enzima clave que va a fosforilar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y para transformar esta glucosa 6-fosfato en piruvato, van a participar la enzima fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Y luego esta piruvatosinasa, que es la que forma piruvato, para meterla al ciclo de Krebs, si hablamos particularmente de la glucólisis aeróbica, este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A con ayuda de una enzima llamada piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa transforma el piruvato en acetilcoenzima A para finalmente meterla al Krebs y formar energía. Después, ¿qué va a ocurrir? Pues una vez que se forma energía, se va a formar glucógeno, reservas de glucógeno hepático y muscular, a través de la vía de la glucogenogénesis. ¿Cuál es la enzima clave que va a participar en este proceso? La enzima glucógeno-sintasa, ¿vale? Entonces, esta glucosa 6-fosfato que yo tengo aquí en este caso, la voy a transformar en glucógeno. Y cuando ya tengo suficientes reservas de glucógeno, ahora lo que voy a hacer es transformar
ese excedente de glucosa en ácidos grasos de inicio y después en glicerol. Entonces, para llevar a cabo la lipogénesis, la acetilcoenzima la transformo en citrato, el citrato lo saco de la mitocondria al citoplasma, lo transformo en acetilcoenzima y a través de varios procesos la acetilcoenzima se transforma en ácidos grasos, ¿vale? Entonces, a través de la lipogénesis y a través de la acetilcoenzima, que sería mi sustrato de la lipogénesis, para formar el ácido graso, pues yo necesito de una serie de reacciones y de enzimas, sobre todo una de ellas que es la acetilcoenzima carboxilasa, que transforma acetilcoenzima en malonilcoenzima A y posteriormente este se transforma en ácido graso. A esto es a lo que le conocemos como lipogénesis. Y finalmente el ácido graso se va a esterificar para formar diacilgliceroles, pero para que esto ocurra, el ácido graso se tiene que meter a la célula adiposa y para que se pueda meter existe una enzima llamada lipoprotein lipasa que me va a permitir la entrada del ácido graso y su posterior esterificación con glicerol, ¿sale? A esto es a lo que le conocemos como esterificación de los ácidos grasos. Todas estas vías metabólicas se llevan a cabo en periodo postprandial, ¿sale? Glucólisis, glucogenogénesis, lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, y son las vías metabólicas que van a ser estimuladas por la insulina, aunque también T3 y T4 en concentración normal estimulan estas vías metabólicas. Aquí sobre todo hay que recordar que la insulina es la que participa en la estimulación de estas vías metabólicas. ¿Qué va a ocurrir en el periodo de ayuno? Pues va a ocurrir todo lo contrario. Entonces, ya para finalizar la plática de hoy, tenemos que recordar al metabolismo intermedio, o vamos a ver al metabolismo intermedio como las vías del metro, en donde tú puedes llevar a cabo una vía u otra dependiendo de la situación metabólica que tú estés teniendo en tu organismo y dependiendo de las hormonas que estén favoreciendo una vía u otra, ¿sale? Si estamos en periodo de ayuno, las contrarreguladoras no van a llevar a cabo todo esto, sino van a llevar a cabo las vías contrarias para que podamos en un momento dado restaurar o poder tener un estado metabólico óptimo. ¿Sí queda claro esto, muchachos, a modo de resumen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, dale pues. La próxima sesión, que va a ser lunes, vamos a ver ya en forma muy, vamos a ver un poquito ya más a detalle las reacciones químicas que vamos a ver en las vías metabólicas. Ojo, no es importante que nos aprendamos paso por paso, enzima por enzima. Aquí lo importante, muchachos, es que entendamos esto de inicio, ¿vale? Entendamos esto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que nos interesa que aprendamos es cómo es que el sistema endocrino va a participar activamente para la regulación o para la formación de estas, para la estimulación de estas vías metabólicas. Y ojo, muchachos, de una vez les comentamos para que se entienda esta parte. Si yo me llamo insulina y estimulo la glucogenogénesis, por ejemplo, ¿vale? Yo estimulo la formación de glucógeno, podré simultáneamente estimular el rompimiento de glucógeno, es decir, la vía contraria que es la glucogenólisis. René. René, Yo diría que no, porque, bueno, tengo entendido que estas vías metabólicas son como en cadena y tienen que llevar un cierto orden. sí, básicamente porque estaríamos hablando de hacer lo contrario a la glucogenogénesis. O sea, yo si me llamo insulina y estimulo esta vía, ya estén las enzimas clave involucradas, yo como insulina no puedo llevar a cabo el proceso contrario. ¿Por qué? Porque de entrada el proceso contrario se lleva a cabo en una situación metabólica diferente, ¿no? En el caso de la glucogenólisis es romper el glucógeno para transformarlo en glucosa 6-fosfato, y si me llamo músculo, pues me lo llevo a forma de energía, sí, pero si yo me llamo hígado, esta glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa para restaurar los niveles de glucosa que tengo bajos. Entonces, llevar a cabo una vía contraria
que estimule la insulina no es posible, ¿sale? No te puedes, en pocas palabras, levantar y sentarte al mismo tiempo, ¿sale? O si tú vas, por ejemplo, en el metro y vas de, no sé, se me ocurre, de Indios Verdes a Universidad, pues no, vas a una sola dirección, porque llevas tú un destino, pero tú simultáneamente no puedes abordar desde Indios Verdes y viajar a Universidad y regresarte a Indios Verdes de manera simultánea. O llevas una ruta en una dirección, si llevas un destino hacia universidad, o llevas lo contrario, si tú si tú tienes como dirección el metro Indios Verdes, pues tienes que tomar la ruta necesaria para llegar a esa estación, ¿no? Si vas de Universidad a Indios Verdes, pues estás llevando una vía contraria. Por eso es importante, muchachos, que esto nos lo aprendamos muy similar, o esto es muy similar a lo de las vías del metro, ¿vale? Si yo me llamo insulina, voy a llevar a cabo una serie de reacciones hacia una sola dirección. Si yo me llamo glucagón y estoy liberándome en periodo de ayuno, pues voy a llevar a cabo otra serie de reacciones metabólicas en dirección contraria, ¿vale? Entonces, por esa razón es importante que nos aprendamos esto. Ya en la próxima sesión vamos a ver, en este caso, todos los procesos ya más desglosados, aunque a mí no me interesa que nos aprendamos todas las reacciones completas, sino que nos aprendamos básicamente las enzimas clave del metabolismo. Aquí me queda claro que hay muchas enzimas clave, pero aquí lo importante es aprendernos, perdón, aquí me queda claro que hay muchas enzimas de cada una de las reacciones, pero no me interesa que se aprendan reacción por reacción, enzima por enzima, sino que se aprendan los puntos clave en donde en un momento dado van a actuar las hormonas, ¿no? Las enzimas clave del metabolismo intermedio. Bueno, todo esto como adelanto, lo pongo en pantalla y esto es lo que vamos a ver la próxima sesión. Para que sea más rápido y para que sea más eficiente la clase, por esa razón les pedimos que vean los videos que se les recomiendan. Ya les recomendamos unos videos. En el transcurso de la semana les vamos a recomendar otros videos para que ahora veamos la regulación hormonal del metabolismo intermedio, que va a ser parte de la unidad número 2. Bueno, vamos a detener